está pasando? ¿Qué es lo que usted sabe? Yo sé que este señor Fernando, unos días antes que la nena desapareciera, fue un señor en una taxi blanca y le dijo que le quería comprar la nena. Esta llamada, hecha a una emisora de radio local, fue una de las innumerables pistas anónimas recibidas acerca de un caso desgarrador registrado en Argentina en el verano de 1995. La desaparición de una inocente niña estremeció a la ciudadanía y la complicada trama que se tejió alrededor del caso te parecerá absolutamente dramática. Te invitamos a acompañarnos hasta el final para que conozcas un giro por demás truculento que se produjo con el paso del tiempo. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Marina Aragunde. Marina Fernanda Aragunde nació el 4 de enero de 1991 en la ciudad de Marcos Paz, ubicada en el municipio del mismo nombre en la provincia de Buenos Aires, al oeste de la capital de Argentina. Fue hija de Marina Beatriz Aragunde y Fernando Esquivel, quienes tenían una relación que no siempre marchaba bien. Aquel día en que tuvo a su pequeña en brazos, Beatriz sintió que nunca antes había experimentado una felicidad similar. Esa dicha se extendió a su hermana Andrea, quien más tarde se convirtió en la madrina de Marina, pero también a sus abuelos maternos, Elsa y Jorge Aragunde. Fueron todos ellos quienes, fieles a la costumbre argentina de dar apodos cariñosos, pronto empezaron a llamar a la niña Culi. A su vez, apenas pudo articular palabras, Marina se acostumbró a llamar a su madrina Andy y a la abuela materna Mecha. Hermosa y con un gran parecido a su madre, la nena se hacía notar gracias a su cabello rizado, así como su enorme y luminosa sonrisa, acompañada de una cierta picardía que asomaba en su mirada. Aunque sus primeros años de vida estuvieron plenos de juegos y le sobraba cariño, lo cierto fue que la relación de sus padres enfrentó algunas dificultades. En gran medida, los problemas de la pareja tenían su origen en las andanzas al margen de la ley de Fernando, de quien se comentaba que, en conjunto con su padre, Horacio Esquivel, tenían vínculos con traficantes. Pese a ello, deseosa de darle a su hija un futuro prometedor y seguro, Beatriz siguió al lado de su compañero de vida. En lo sucesivo, siguió criando a su hijita siempre con el apoyo de su familia, aunque, por supuesto, no faltaron los inconvenientes ni los típicos sustos, como cuando, en cierta ocasión, Marina se quemó una mano. Y si bien fue un accidente casero que no dejó mayores secuelas y del que casi nadie se enteró, el sobresalto se fijó en la memoria de su madre, tal y como suele ocurrir con cada evento relacionado con los hijos, más si se es madre primeriza. Por lo demás, Marina adoraba jugar con los vecinos de su misma edad,
y pasaba buena parte del día subida a su triciclo amarillo. En enero de 1995, en ocasión de su cumpleaños número 4, la abuela Elsa le regaló un vestido a cuadros de tonos violeta con un listón al frente y quedó tan fascinada que enseguida quiso posar para la cámara con su estreno. Menos de un mes después, el miércoles 1 de febrero de 1995, mientras su madre cocinaba, Marina salió a jugar junto a la hamaca del jardín de su casa. Cuando la comida estuvo lista y Beatriz fue a buscarla, de un momento a otro, la peor pesadilla para cualquier madre se había hecho realidad. Porque, por más que la llamó y la buscó, su pequeña hija no estaba por ningún lugar. Al principio, convencidos de que eran cosas de niños y que, por ejemplo, la pequeña bien podría estar jugando a las escondidas, el resto de la familia se unió a Beatriz para ir a casa por casa en su búsqueda. Pero con el paso de los minutos y las horas, sin novedad alguna de Marina, la tragedia fue cerniéndose sobre la madre, quien anunció que acudiría a la policía a reportar la ausencia, y para su sorpresa, su suegro mostró su inconformidad con esa decisión. La joven madre hizo caso omiso a sus advertencias y acudió a las autoridades, tras lo cual agentes de la policía bonaerense trataron de dar con el paradero de la niña. Entretanto, Beatriz permanecía en estado de shock, lo que se evidenciaba en su ausencia de lágrimas y en su mirada perdida, como si hubiese sido arrancada de la tierra. Pronto, a las pesquisas se sumaron refuerzos hasta conformar un batallón de 500 hombres entre buzos tácticos y personal de infantería. Asimismo, se unieron perros adiestrados y helicópteros. Durante extensas jornadas, los efectivos rastrillaron la zona y el operativo se extendió también a 9 municipios aledaños, tal y como comentó entonces el comisario inspector Marcos Stimber de la Unidad Regional de Mercedes. Fernando acompañó a Beatriz y juntos dieron la cara ante los medios locales para rogar por la colaboración de la comunidad para que los ayudara a encontrar a su hija. Lamentablemente, aunque no quedó nada sin revisar, los días fueron pasando y se convirtieron en semanas, y Marina seguía sin aparecer. Entonces, entre la desesperación y la incertidumbre, fue asomando cada vez con mayor fuerza la sospecha de que a la niña se la había llevado un conocido de la familia. Como era de esperarse, esa posibilidad aterraba a Beatriz, pues implicaba que alguien de su círculo cercano la había traicionado. De ahí en más, sus sospechas se centraron en su suegro, y la idea se afianzó a raíz de una serie de actitudes y comentarios que le llegaron del hombre. Porque, de acuerdo con los rumores, Horacio casi había hecho alarde de que su nieta no iba a aparecer. En aquel entonces, las versiones que circulaban en la prensa y los medios locales consistían en conjeturas acerca de un entramado muy aterrador. Sin embargo, las autoridades se planteaban un único escenario. A esa altura, Beatriz se consideraba afortunada si lograba conciliar un rato de sueño, algo que, de todos modos, rara vez ocurría. Hasta que un día, con el objetivo de agotar cualquier posibilidad, aunque fuese remota, con escaso dinero y casi con lo puesto, se fue junto a su madre a denunciar la desaparición de su hija en televisión. La repercusión mediática fue instantánea y el caso saltó de los diarios locales a los más importantes del país, que se hicieron eco de inmediato. Pero no fue la única consecuencia de la exposición de la madre. De tal modo, no fueron pocas las llamadas recibidas, tanto por las autoridades como por la familia, con supuestos avistamientos o información al respecto. Fue justamente durante una de esas llamadas anónimas en la que se informó
que habían encontrado los restos de la niña en un descampado. Sí, se han recibido varias. Durante todos estos días continuamente la gente trató de aportar datos. Por ahí no datos precisos, pero bueno, datos. Lo que lamento que hayan sido anónimos, ¿no? Que claro, las llamadas son anónimas, la gente no quiere dar nombre. En concreto, el anónimo habló de un cráneo y pelo rubio. Beatriz entró en crisis y con las manos temblando se puso en contacto con las autoridades. Luego tomó su bolso y subió a un taxi para ir a la dirección que le habían suministrado. En medio de aquel escenario de drama y caos, uno de los agentes que participó en el procedimiento se acercó a ella para rogarle que no llorara más. A continuación, el policía le explicó a Beatriz que era imposible que se tratara de su hija. En primer lugar, para entonces Marina llevaba un mes desaparecida, mientras que el cuerpo en cuestión presentaba un estado de descomposición mucho más avanzado. Posteriormente, cuando finalmente se confirmó lo dicho por el agente, ella dedujo que todo no había sido más que una oscura treta para cerrar el caso. Entre aquel caudal de pistas, hubo también un aviso de un probable avistamiento de la niña en San Martín, una zona muy cercana a la capital y a más de 40 kilómetros de su casa, pero de nuevo resultó ser un callejón sin salida. En otras de las llamadas, en este caso hecha a una emisora de radio, una mujer aseguraba que había sido testigo de cómo, días antes del suceso, un sujeto que no fue identificado se había acercado al padre de Marina ofreciéndole dinero a cambio de llevársela. En septiembre de 1995, Fernando y Horacio fueron arrestados por integrar una banda que robaba comercios y que se dedicaba, además, a traficar drogas. Las detenciones sentaron las bases para la que fue, quizás, la principal y única hipótesis que tuvo la investigación: que la nena había sido raptada como parte de una venganza de algún narcotraficante contra su abuelo. Mientras, las autoridades continuaron buscando a Marina en distintos lugares del país, incluso en la muy lejana provincia patagónica de Tierra del Fuego, en el extremo sur de la Argentina, es decir, a 3.000 kilómetros de su casa. Durante años, su caso se trabajó bajo distintas hipótesis, desde una red dedicada a raptar y vender niños, pasando por maltratos familiares. No obstante, nada dio resultado, y como consecuencia, el nombre de la pequeña de escasos 4 años llegó hasta la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida por sus siglas Interpol, y también a las páginas de Missing Children, la red mundial de esfuerzo colaborativo que reúne a 29 países miembros en 5 continentes para ayudar a recuperar a menores de edad. En ese sentido, se creó una imagen proyectada para aproximarse a las facciones que podría tener Marina. Beatriz finalmente juntó el coraje para hacer frente a su ex-suegro, a quien siempre le había temido, y ese miedo no había hecho más que aumentar al corroborar que, en efecto, era un delincuente. Desafortunadamente, cuando ella fue a exigir que le dijera la verdad, resultó que el hombre ya había fallecido, y si acaso tenía algo que ver con la desaparición, se llevó el secreto a la tumba. En suma, la investigación avanzó poco y nada en el Juzgado de Garantías Primero de Mercedes. Con respecto a Fernando, tanto su nombre como paradero y destino se han perdido del radar. El caso, sin embargo, tuvo un giro sorprendente en abril de 2019. Todo ocurrió cuando una mujer que se identificó como Valeria Sillotto se comunicó por redes sociales con Beatriz, asegurándole que era su hija perdida. Valeria, de 28 años,
vivía en la vecina ciudad de Rosario y tras la presentación de rigor comenzó a darle detalles del pasado remoto que nadie, salvo las involucradas, estaban en posición de saber. Así, por ejemplo, Valeria hizo referencia a la quemada en la mano y al triciclo amarillo. Con toda razón, Beatriz leyó aquellos mensajes presa de un estupor inenarrable, y de a poco el intercambio entre ambas fluyó sin pausas, siempre con nuevos elementos que resultaban coincidentes con los de la infancia de su hijita. La joven mujer, que estaba casada y con hijos, incluso le mostró fotos de una de sus hijas y a ojos de Beatriz, la niña resultó muy parecida a Marina. Entretanto, ya enteradas del supuesto hallazgo, las personas que integraban los grupos de búsqueda en redes le advirtieron a Beatriz de los riesgos de encontrarse personalmente con aquella mujer sin antes haber hecho las respectivas pruebas de ADN. Pero fue imposible. El deseo de que fuera su hija operó en Beatriz casi como una fuerza sobrenatural, y haciendo caso omiso a las advertencias, se dejó llevar y se encontró con Valeria. Tras la reunión, Valeria quiso hacer pública la noticia, según dijo, para que su testimonio sirviera de ayuda a quienes estuviesen atravesando una situación similar. La gente que busca a un hijo, un hermano o algo, que lo busquen, que va a aparecer. Que no pierdan esas esperanzas. Después de 24 años me encontró. A la par, el 17 de julio de ese mismo año, ambas se hicieron una prueba de ADN en el Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio Colabianchi en la ciudad de Rosario. El 20 de noviembre de 2019, toda vez que el relato llegó a los grandes medios nacionales, la opinión pública se conmovió no solo por su espectacularidad, sino por el desgarrador testimonio de Valeria, que empezó a dar vueltas por los medios siempre de espaldas en un intento de proteger su identidad para hablar del milagroso reencuentro con su madre después de 24 años. En cada una de esas ocasiones, ella repitió la supuesta historia de lo ocurrido. En sus propias palabras, los recuerdos eran vagos, pero en todo caso, aquella tarde de 1995 la subieron a un Peugeot 505 marrón, donde había una mujer que ella conocía mucho porque mantenía una relación con su abuelo. Fue un ajuste narco entre este y quienes la tomaron en contra de su voluntad. El viaje siguiente fue muy largo, casi como una ensoñación. Primero fue a una casa y a continuación la misma mujer la vendió a una familia. Apenas quedó a solas con ellos, aseguró recordar que le raparon la cabeza y la vistieron de varón. Luego, en la oficina de migraciones de la ciudad de Mar del Plata, se compró una identidad falsa. Valeria sostenía que en el documento nacional de identidad en cuestión figuraba que había nacido en Italia en 1991. Pero aunque no quiso revelar la identidad de los padres adoptivos o apropiadores, contó que vivió en Buenos Aires con 4 hermanos mayores, un padre que la trataba muy bien y a quien le parecía que le daba lástima saber sus orígenes, y una madre que, en cambio, no se cansaba de demostrarle que la odiaba. El hombre hacía de todo un poco para mantener a la familia, ya fuese trabajar como servidor público y al mismo tiempo conducir un taxi. Asimismo, Valeria afirmó que se mudaban mucho cada 2 años. Quizás como consecuencia de ello, o quizás por los papeles, empezó la escuela primaria un año después de lo que normalmente se indicaba. Pero entre los traslados constantes y sus consiguientes cambios de escuela, sus padres solían repetir a las autoridades de cada institución que habían perdido la partida de nacimiento de la niña. En tanto, el hecho de que en casa
abundaran fotos de sus hermanos, pero no de ella, se convirtió en la primera señal de alerta acerca de su verdadera identidad, un peso con el que se aseguraba haber cargado a lo largo de los años. Ante los cuestionamientos, sus padres esquivaban cualquier respuesta y a la larga ella dejó de preguntar, pero siguió llevando a cuestas esa sensación traumática sin comprender bien a qué atribuirla. Ya en la adultez, cuando finiquitaba los trámites de su matrimonio, en el registro civil le explicaron que no había nadie registrada ni con ese nombre ni con su número de documento. Esa fue la gota que derramó el vaso, o al menos así se encargó ella de relatarlo, porque a raíz de ello, finalmente amenazó a sus padres con denunciarlos. La reacción de la madre fue tildarla de loca. En cambio, el padre decidió admitir su culpa ante la justicia. Después de supuestamente poner la denuncia por falso documento en el juzgado federal, el presunto padre usurpador tuvo una causa penal por falsificación con condena firme. Valeria contaba que más tarde, a propósito de las elecciones presidenciales, buscó su número de documento en el padrón y el resultado la conmovió. Figuraba como el de una persona nacida en 1947. Es decir, estaba usando la identidad de una mujer de 72 años. Por último, pero no menos importante, la historia de la mujer se completaba con la detención de su padre biológico y su abuelo, exactamente en la misma fecha y por los mismos motivos de lo que ocurrió con Fernando y Horacio. Pero la historia no terminaba allí. Al contrario, pues mencionó que fue un tío suyo quien pactó algo con su abuelo, con el añadido de que aquel sujeto estaba domiciliado en San Martín, justamente la zona referida por aquel denunciante anónimo que llamó a la radio. Aferrada a su historia, la mujer que decía ser Marina concedió una entrevista a un importante portal nacional en la cual mencionó que todo fue una operación para perjudicar al abuelo y que, a causa de su reciente acercamiento a Beatriz, había empezado a recibir amenazas por parte de quienes la raptaron en su infancia. Así las cosas, una y otra vez, Valeria pregonó a quien quisiera escucharla que, pese al miedo que le generaba la situación, todos los seres humanos nacían con el derecho de conocer su identidad, y ella no era ni pensaba ser la excepción. En cuanto a Beatriz, en un punto optó por mantener un bajo perfil y guardar silencio. El motivo fue simple, pero no por ello menos terrible. La prueba de ADN había resultado negativa. Sin embargo, al tiempo que la vida de la desesperada madre se desmoronaba de vuelta, Valeria se encargó de insistir en que alguien había pagado mucho dinero para modificar el resultado. En sus propias palabras, fue un amigo suyo que trabajaba en la policía quien le confesó que habían recibido $5,000 a tal fin, pero con toda experticia y cuidado que igual los porcentajes de coincidencia dieron muy aproximados. A la prensa también le relató lo mismo, indicando que el caso era investigado por una Fiscalía Federal de Rosario, donde ella supuestamente había radicado la denuncia. Casi en simultáneo, en busca de una opción que permitiera mantener a raya a cualquier tercero, la propia Beatriz mandó a hacer una segunda prueba de ADN en Houston, en los Estados Unidos. Pero aún en contra de la evidencia, siguió en contacto con quien se hacía llamar su hija recuperada y en el proceso, el hijo menor de Valeria comenzó a llamarla abuela. Algo después, la mujer se cortó el cabello al ras y luego le aseguró que tenía cáncer. Incluso solía lamentarse de que, tras tanta espera e incertidumbre,
cuando finalmente se habían reencontrado, ella debía enfrentar su destino final. Asimismo, a fin de costear el supuesto tratamiento, Valeria se dio a la tarea de pedir dinero en redes sociales. Cuando la prueba hecha en Estados Unidos resultó también negativa, le contó a Beatriz que 4 años atrás había sufrido otro cáncer que ameritó internación en un hospital del Gran Buenos Aires, y estando allí fue sometida a tantas transfusiones que su sangre podría estar alterada por los medicamentos recibidos entonces. Aunque Beatriz era consciente de la locura que estaba escuchando, su corazón prefería creer. Sin embargo, paulatinamente fue liberándose de aquel convencimiento ciego, y al tiempo que se permitió poner en duda el relato, Beatriz habló al respecto con algunas personas a cargo de las búsquedas. Todos coincidieron en que Valeria había sido enviada para desviarla del camino seguido hasta entonces, lo que a su vez daba a entender que sus sospechas se aproximaban a la verdad. En lo subsiguiente, la madre se convenció de que a Valeria le habían pagado para hacerse pasar por su hija, algo que pareció confirmarse cuando empezó a recibir amenazas por redes sociales, pidiéndole que dejara de dudar de la identidad de la joven. Además, Beatriz tenía la intuición de que ella sí había conocido a su Marina. Fueron todos esos detalles los que, en 2020, la llevaron a ponerse en contacto con una amiga cercana de Valeria, toda vez que ésta le confirmó que era una fabuladora. El 20 de octubre de ese mismo año, Beatriz volvió a escribirle para confrontarla. Indignada, la mujer le reprochó que hubiese tratado de inmiscuirse entre su círculo de amistades, y antes de despedirse, le dijo que nunca más pensaba hablarle. Beatriz guardó captura del chat, que fue el último intercambio entre ambas. Valeria jamás le pidió disculpas por lo ocurrido, mucho menos le confesó por qué se hizo pasar por su hija. Finalmente, Beatriz desenmascaró a la impostora ante la prensa, pues tal y como afirmó entonces, lo único que deseaba era tenerla lo más lejos posible. Y por supuesto, se lamentó de no haber escuchado las advertencias. Entretanto, antes de culminar 2020, Valeria volvió a hacer noticia en los medios locales, pero por asegurar que había denunciado 39 veces a su expareja por violencia de género. En esa oportunidad, también pidió ayuda económica y publicó su cuenta bancaria en las redes. Beatriz volvió a casarse y tuvo 2 hijos más, pero en sus propias palabras, apenas sobrevive. El 4 de enero de 2021, al cumplirse 30 años del nacimiento de su hija, subió un video de 7 minutos y 21 segundos a su canal en una plataforma de videos. Allí contó que continuaba haciendo todo lo que estuviese a su alcance para dar con el paradero de Marina. Al final, le decía que la amaba y que de corazón esperaba que la contactara muy pronto. La búsqueda de Marina sigue activa en la actualidad, con 500 grupos en Internet. A pesar de todos los obstáculos que tuvo que vencer para que triunfara la verdad, su madre ha asegurado que no va a darse por vencida, y aunque aún mantiene la certeza de que ella vive, ha cuestionado el singular hecho de que, ya siendo una mujer adulta, no haya tratado de contactarla. En distintas entrevistas recientes han expresado que a veces se imagina que su hija está en otro país hablando otro idioma. Considerando que era muy chica cuando desapareció, también se plantea que no la busca porque no sabe quién es.
Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.